Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Bien, gloria a Dios. Éxodo 1, versículo 15. Dice la Biblia: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. No es que eran parteras hebreas, eran egipcias, pero eran parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis, miren la maldad del faraón, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Así le voy a poner el mensaje. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el diablo, gloria a Dios, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Diga conmigo: las mujeres de esta iglesia no son como las egipcias. Yo no escuché nada, hermano. Dígale al hermano: las mujeres de esta iglesia son robustas. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Ya se dio cuenta por dónde voy a llevar el mensaje. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres de la iglesia, la Santa Unción, no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. Subraya esa palabra, multiplicarse. Y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Amén. Bien, hermanos, le voy a poner así el mensaje: pero las parteras temieron a Dios. Bien, hermanos, el libro de Éxodo está tomado, hermanos, del primer versículo del Éxodo, del capítulo 1. La palabra Éxodo significa salida. Y dice la Biblia que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. En los últimos capítulos de Génesis, usted va a encontrar la vida de un gran hombre. Se llama José. José es la figura en el Antiguo Testamento más precisa, más cercana de la persona de Jesús. Porque José empezó el ministerio a los 30 años, igual que Jesús. Porque José fue vendido por sus hermanos, igual que Jesús. Fue vendido por sus hermanos. No se le conoce ningún pecado a José. Por supuesto, nuestro Señor Jesús es el Cordero sin mancha. Y José le salvó la vida no solamente a su nación, sino a los egipcios y a todo el mundo entero. Y así también hizo Jesús. Nos ha salvado la vida a todo el mundo entero, hermanos. ¿Cuántos le aplauden a Dios? Y se nos habla la Biblia de que a causa del hambre que hubo en toda la tierra,
Dios, hermanos, estableció que el hambre se quitara con pan, hermanos. ¿A cuánto se les quita el hambre con agua, hermanos? El hambre se quita con pan. El hambre espiritual se quita con la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, José era un tremendo organizador, hermanos. José era un gran hombre responsable, hermanos. Que el hecho de José ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, esa acción tuvo en José 4 efectos. Como Dios lo utilizó para que le interpretara los sueños a Faraón, entonces el Faraón lo puso al mando. O sea, después del Faraón, José era la persona más importante en todo Egipto. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Se venían 7 años de hambre. Y estoy hablando de hambre espiritual. Hermanos, viene hambre a esta iglesia, no de pan, no de sed, de agua, de hambre, de pollo, sino de oír la santa palabra de Dios. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Apláudele a Dios. Aleluya. El efecto de la obediencia de José tuvo 4 efectos. Número 1, apartó pan para él mismo, hermanos. Es decir, tú siempre debes tener una palabra para ti. Dígale al hermano, ten una palabra de Dios para ti y no se la digas a nadie. Yo no escuché nada, hermano. No es lo que voy a hablar, pero Dios me inquietó a que lo dijera de nuevo, hermano. Número 1, José tuvo una palabra para él. Número 2, José tuvo un pan que salvó a su familia. Número 2. Número 3, José tuvo un pan, una palabra que salvó a los de Egipto. Y José tuvo un pan, una palabra que salvó a los de Israel, hermano. Qué tremendo es José. Hermanos, se muere José. Dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 1 de Éxodo, hermanos. Ahora sí viene el mensaje, hermano. Dice que muere José. Nadie es eterno, hermano. O en el fondo sí somos eternos, porque vamos a resucitar y a vivir. Pero el único eterno realmente es Dios, porque Él no tiene principio y nunca va a tener fin, hermanos. Dice la Biblia que murió José y todos los hermanos de esa generación. ¿Y sabe lo que le sucedió al pueblo de Israel en Egipto? Que es una figura de lo que puede hacer el pueblo de Dios en este mundo. Jesús no nos dice, no oró, Padre, sácalos del globo terráqueo. Jesús le oraba al Padre diciéndole que nos preservara del mundo. El mundo representa lo antagónico, lo que se opone a Dios. Es decir, que mientras estemos en este mundo pecador, en este mundo antagónico, la iglesia puede fructificar. El pueblo de Israel fructificó en Egipto, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe lo que es eso? De pronto decirlo ahora, Dios, es normal. Pero decirlo en aquel tiempo donde el faraón tenía la última palabra, donde el faraón podía matarlo, ellos fueron a parar a la tierra más fértil de Egipto, a tierra de Gosén. En ese ambiente hostil, el pueblo de Israel empezó a dar frutos espirituales. La iglesia tiene que empezar a dar frutos en este tiempo peligroso, en estos últimos tiempos, hermanos. Hay que dar frutos, no solamente los espirituales, los del Espíritu Santo, sino fruto de almas. Hermanos, quiero invitar a la iglesia a que hagamos este ejercicio a partir de hoy. Vamos a orar por un alma a la vez. Vamos a orar, hermanos, en lo que queda de este año. Vamos a orar por una persona 2 o 3 meses. Después de esos 3 meses, y vamos a ayunar por ellos sin decirles nada. Vamos a predicarle la palabra de Dios y usted va a ver el resultado.
Hermanos, hay que ser fructífero. Dígale al hermano, tienes que ser fructífero. Dios no te ha hecho estéril, hermano. La esterilidad no es de Dios, hermanos. Dios no te ha hecho estéril. 4 cosas hicieron los israelitas en Egipto. Número 1, ¿cuál es? Diga conmigo, fructificar. Número 2, multiplicar, hermanos. Hay que multiplicarse. Es como si usted se casara y nunca tuviera hijos, hermano. ¿Para qué se casó entonces? Hay una orden de Dios. Aún antes de pecar, Dios le dice a Adán y Eva, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Cómo se iba a multiplicar Adán y Eva, hermanos? Teniendo sexo. Yo no escuché nada, hermano. Yo no escuché nada. Te lo voy a repetir. Antes de Adán y Eva, Dios les ordenaba, multiplíquense y fructifíquense. ¿Cómo lo iban a hacer? Uniendo sus cuerpos sexualmente para reproducirse y para multiplicarse. Así que sáquese de este cuento que el pecado de Adán y Eva fue tener sexo. No. Aún después del pecado se mantuvo la orden de Dios, pero ya las mujeres iban a parir con el sudor de su frente, hermano. Entonces, hermano, hay una orden del cielo y se llama multiplicarnos. Yo no creo que aquí haya alguien que quiera montar un negocio que comience vendiendo 5 empanadas, 5 arepas de huevo, 5 chorizos, y en 20 años sigan las mismas 5 empanadas, los mismos 5 arepas de huevo y los mismos 5 chorizos. Hermano, hay algo, hermano, intrínseco en el hombre, se llama multiplicarse. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la multiplicación y la suma, y el diablo le gusta todo lo contrario, la resta y la división, hermanos. Yo no escuché nada. O sea que a los que les guste la resta y la división, les gusta la matemática, hermanos. Hermanos, ¿por qué será que en el fondo siempre nos fue difícil la multiplicación, hermano? ¿A cuánto le gustó la multiplicación de primer plano? Solamente a Laura. De resto, chocamos con la multiplicación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué será? ¿No será que en el fondo, hermanos, hay cosas que el diablo está sembrando para que no nos multipliquemos? Esta palabra multiplicarse en este capítulo está 3 veces. Y el diablo realmente, hermano, ¿a dónde apunta el mensaje? Este es el resumen del mensaje. El diablo va a hacer todo lo posible y lo imposible para que no te multipliques. Estoy hablando físicamente y estoy hablando espiritualmente. Lo segundo que hizo Israel fue que se multiplicaron. La multiplicación es una suma abreviada, más rápida. 2 por 10, 20. Tú no tienes que sumar 2 más 2 más 2 más 2. O sea, lo hace más rápido. Lo tercero que hizo Israel dice que fueron aumentados y fortalecidos en extremos. Qué tremendo, ¿verdad? Y lo cuarto dice que se llenó la tierra de puros israelitas, hermano. Tan es así, hermano, esto, que el rey que sucedió a José, dice la Biblia en el versículo 8, que se levantó un rey que no conocía a quién. Que no conocía a quién. A Jesús de Nazaret. ¿Sabes, hermano? Sería muy triste. Sería muy decepcionante que todos los de esta iglesia muriéramos en 50, en 100 años, algunos. Y dejásemos una generación del cual no conoce a Jesús. Algo tuvo que pasar aquí, hermanos, que el rey, que el nuevo faraón, que sucedió al faraón que estaba en los tiempos de José, no conocía a José. ¿Sabe lo que está pasando hoy en día? Con las leyes, los impíos del mundo, de este país, están haciendo lo imposible para sacar a Dios de los colegios. Por eso es que atacan a los crucifijos. Realmente, hermano, ellos no están atacando al símbolo. Ellos están atacando algo más grande. Ellos están atacando a Dios, hermano. A todo lo que huela a religión lo está atacando. Porque el diablo, hermano, quiere sacar una generación de niños
que no conozca a Dios. Esa es la gran realidad. Y creo que parte, hermanos, de lo que estamos viviendo en este país simplemente es consecuencia de que ha habido una generación que solamente ha sido afectado por la religión, pero nunca ha conocido a José, nunca ha conocido a nuestro Señor Jesús. Dígale al hermano, hay que multiplicarse predicando la palabra. Hermano, tú pudieras tener frutos, tú pudieras tener los frutos del Espíritu Santo sin multiplicarte, hermanos. Tú pudieras ser aumentado, tu fe pudiera crecer sin ser multiplicado, porque te callas lo que tienes. Ahora, esta palabra multiplicar la vamos a ver, hermano, varias veces en este pasaje. Ahora, sigue diciendo el verso 9. He aquí, mire la preocupación del faraón, hermanos, y también, hermano, es la preocupación del mismo diablo. Este es algo que la iglesia tiene que saber, porque pareciera muchas veces, hermanos, que la iglesia no sabe esto. He aquí, mire la preocupación del faraón, hermanos. O sea, el faraón, el diablo, está preocupado con esta iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Unos cuantos dijeron amén. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo, hermano, cómo ve el diablo al cristiano? ¿Cómo ve el diablo a la iglesia? Más fuerte. Diga conmigo, somos más fuertes y somos mayores que el diablo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermano? Aleluya. Increíble. Increíble, pero cierto, hermanos. Hermanos, el diablo, hermanos, Jesús le dice el príncipe de la potestad del aire. Jesús habla del diablo como el príncipe de este mundo, hermanos. Y con todo eso, hermanos, Dios va a aplastar al diablo bajo los pies de la iglesia. Miren la autoridad de la iglesia. Dígale al hermano, tú tienes autoridad. Hermanos, tenemos autoridad en el mundo espiritual, hermanos. ¿Por qué siempre la iglesia, hermano, está como que de capa caída? Porque hay gente que no le cree a Dios. Porque hay gente que parece que el diablo siempre le estuviera pisoteando la cabeza, hermanos. ¿Dónde está la autoridad delegada que Jesús nos dio? ¿Tú te has preguntado eso, hermanos? No importa los errores, el pecado que hayamos cometido en el pasado, si estás en Cristo, eres una nueva criatura y lavado con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. O sea que el diablo, hermanos, se preocupa. Porque hay un pueblo que va creciendo. Un pueblo fructífero. Un pueblo que se multiplica, hermano. Un pueblo que es aumentado y fortalecido en extremo. Y que Cartagena se está llenando de la gloria de Jehová. ¿Sabes, hermanos, que el cristianismo en Latinoamérica está creciendo de manera asombrosa, hermanos? Pero tampoco, hermanos, quiero decirte que nos confiemos de las estadísticas. Porque no hay en el mundo ninguna nación cristiana. En estos días leía una noticia de que el 98% de Groenlandia es cristiano. Groenlandia le pertenece a Dinamarca, ¿verdad? Si alguien me equivoco, me corrigen. Si no sabía, Groenlandia le pertenece a Dinamarca. El 98% de los, no sé cómo llamarle a ellos, los de Groenlandia, son cristianos. Pero tienen un alto índice de suicidio, hermanos. Qué tremendo, ¿ah? No hay naciones cristianas. Ninguna nación cristiana hay en el mundo, hermano. Y las que se dicen ser cristianas, hermanos, tienen serios problemas de pandillas, serios problemas de narcotráfico y serios problemas de corrupción, como es esta nación, que fue fundada sobre supuestamente principios religiosos, principios cristianos. Pero no somos cristianos, esta nación no es cristiana. Hermanos, Dios quiere que nos multipliquemos
integralmente. No hablo de una multiplicación de nombre, porque en la iglesia hay gente que se ha multiplicado de nombre. Cree que porque ha sido bautizado ya es cristiano, o porque habla en lengua ya es cristiano. No, mi hermano, el cristianismo es más que eso. Es una vida entregada a diario a Dios, una vida rendida a Dios, una vida de fructificación, una vida de resultado a Dios. Tú te has preguntado, hermanos, tú te has preguntado por qué no te has multiplicado. Te has preguntado por qué no sirves en la iglesia, por qué no eres fructífero en el reino. Porque quizás, hermanos, le hemos hecho más caso al diablo que a Dios. Esta fue la orden, hermanos, que el pueblo de Israel, que Adán y Eva recibieron antes de pecar: fructifiquen y multiplíquense. El pueblo de Israel a esta altura lo había hecho a cabalidad, hermanos. Y ahora mira la preocupación del diablo. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, mira lo que va a atacar el diablo. No va a atacar la fructificación, no va a atacar la fortaleza ni el aumento, sino va a atacar la multiplicación. Ahora pues, seamos sabios. Versículo 10. Seamos sabios para que no se multiplique el pueblo de Israel, y acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora, ¿cómo el diablo, escucha, cómo el diablo va a atacar la multiplicación? Es realmente el centro del mensaje. Número 1, el diablo va a empezar a atacar la multiplicación poniendo comisarios de tributos. Esto literalmente en el idioma original se llama trabajos forzados. Hermano, yo creo que aquí no hay nadie que trabaje forzadamente. En algunas naciones existe esa pena. Los meten presos y su pena es picar piedra. De ahí vienen los picapiedras, porque los ponen a trabajar forzadamente. ¿Sabes, hermanos, cómo pudiéramos decir esto hoy en día? Quizás el diablo, hermano, permita exceso de trabajo en mucha gente para impedirle que se multipliquen. Porque si el diablo manda trabajo, va a mandar cansancio, y si manda cansancio, no vas a querer orar ni venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén o dicen algo para Dios, hermano? ¿Cuántos están cansados muchas veces por estudiar y dejan de orar? Hermano, eso no es un trabajo forzado. Eso no es trabajo forzado que porque tienes parcial mañana no vienes hoy. Eso no es trabajo forzado. Pero con todo eso, hermano, hay gente que le cree más al diablo que a Dios. Hermanos, el diablo va a mandar trabajo forzado. El diablo va a mandar, hermanos, comisarios de tributo para que lo molestasen. Esta palabra molestar significa aflicción, significa no parar, hermano. Hermano, vea, hay que reconocerlo. Muchas veces, a veces pensamos, hermanos, que los problemas no paran. Termina un problema y viene otro. ¿Sí o no? Pasan unos cuantos días y viene otro problema y viene otro problema. Es porque el diablo a veces, hermano, envía eso. Es para matarte, para que no te multipliques, para que no ores, para que no busques de Dios. Pero pareciera que hay cristianos que le creen al diablo. Hermanos, los problemas, hermanos, aunque usted no lo crea, son para hacernos orar más. No levante la mano, pero ¿cuántos de aquí oran más en los problemas? ¿Cuántos de aquí oran más en medio de los problemas? Es un desafío, hermano. Jesús oró en el mismo huerto de Getsemaní. ¿Tú sabes qué es eso, hermanos? Jesús luchando, voy o no voy. Padre, aleja de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero,
sino que se haga tu voluntad. Allí fue donde Jesús tuvo la victoria en la cruz, en el valle, en Getsemaní, hermano, en el huerto de Getsemaní. Hermanos, lo otro que el diablo manda hacer es que nos manda a edificar para Faraón. Aunque usted no lo crea, muchas veces trabajamos para el diablo. ¿Cómo? Cuando le invierte más a la televisión que a Dios. Cuando le invierte más a las redes sociales que a Dios, hermanos. Porque nos podemos ver 2 o 3 partidos de fútbol. Pero ¿por qué no oramos en esa misma intensidad para Dios, hermanos? ¿Te lo has preguntado? ¿No crees que muchas veces estamos trabajando para el Faraón? Y le hacemos caso al Faraón. Y el Faraón envía gente que nos oprima, demonios, a hombres fuertes que nos opriman, para no venir a la iglesia, para no congregarnos, para no orar, para no ayunar. Siempre estás posponiendo el ayuno. El próximo ayuno que haga la iglesia, me uno al ayuno. Y cuando llega el próximo ayuno, dices el próximo. Dígale al hermano, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Vamos a creerle a Dios, hermanos. Y en el verso 12, hermano, dice una gran secreto, hermano, que no tiene que ser secreto, sino que lo tiene que saber el pueblo de Dios, que cuando el diablo más nos oprime, hermanos, tanto más que debemos hacer, hermanos, multiplicarnos. Si el diablo envía escasez, enfermedad, voy a seguir orando, voy a seguir multiplicando, porque cuanto más me oprima el diablo, yo me voy a multiplicar, voy a crecer de la manera que los egipcios temían a los cristianos, hermano. Hermano, ese realmente es el diseño de Dios. O imagínese usted a Pablo y a Silas. Oye, Silas, nos metieron a la cárcel. Dejamos el evangelio. ¿Tú qué dices? Vamos a beber o nos vamos a rumbear después de aquí, hombre. Dios no nos ha parado bola. Estamos en la cárcel más honda. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos cantaron alabanza y solamente así se rompieron las cadenas de opresión, hermanos. Apláudele a Dios, hermanos. Aleluya. Alabanza, hermanos, y no quejabanza, hermanos. En el versículo 13 dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Esta palabra dureza en el hebreo es fracturar. Sabes, el diablo quiere doblegarte. El diablo quiere fracturar tu fe. El diablo quiere fracturar tu ánimo para que no busques de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Fracturados, doblados, quebrados. Más quebrados que un bulto de canela, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo quiere llevarte a ese punto para que no busques de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dejado de congregar por una simpleza, hermano? ¿Cuántas veces hemos dejado de orar por una bobada? Porque terminé con mi novia, con el novio. Porque me cortaron el celular. Porque perdí el examen. Hermanos, si dejamos de orar por esas bobadas, ¿qué tal cuando vengan cosas mayores, hermanos? ¿O usted cree, de quién usted es hijo? ¿Usted es hijo del diablo o hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque muchas veces tenemos esa actitud, hermano. Dígale, hermano, Dios quiere que te multipliques. Avanza en medio de los problemas, hermano. Avanza en medio de los problemas. En el verso 14, dice la Biblia que amargaron su vida, hermanos. ¿A cuántos los problemas les amargan, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos, no vemos salida a nuestros problemas? Nos amargamos. El diablo quiere así amargarte. El diablo quiere amargarte la vida con los problemas para que no salgas de ese ciclo, hermanos. Amargarte para que hagas barro. ¿Sabe lo que es el barro, verdad? Quizá pueda representar ese problema que no te... Estás en ese ciclo, hermano. Y cuando uno tiene barro en los pies, uno camina pesado. El diablo lo que va a querer es hacer que tu caminar cristiano sea pesado, hermano. Porque quiere amargarte la vida. Aprendamos, hermanos, de las estrategias del diablo para poder, hermanos, discernir los dardos de fuego de Satanás. Tantos casos que, ¿cómo estuvo? Perdona, Oscar, que les ponga de ejemplo.
¿Cómo estuvo la fe en esos días que perdieron a los mellos? Muchas veces, hermanos, no es fácil creer. Pero, hermanos, la única manera de saber quién es tu Dios es en medio de los problemas. ¿Cómo más? Cuando estás bien, cuando todo el viento está a tu favor. Entonces, ¿qué es la fe, hermano? ¿Vas a creer en qué cuando todas las cosas están bien? No necesitas esfuerzo. La fe es para desarrollarla cuando el león te quiere comer, te quiere tragar, cuando viene el incendio, cuando viene la prueba. Y la iglesia está diseñada que cuando vengan esas pruebas, tanto más nos vamos a multiplicar y nos vamos a extender, hermanos. ¿Cuántos le aplauden a Dios? Aleluya. Le amargaron la vida con dureza, con dura servidumbre para hacer barro y ladrillo. Hermanos, esta mañana he estado buscando la palabra ladrillo, y esta palabra ladrillo tiene el equivalente a un altar. O sea, hermanos, yo que estoy viendo aquí, que el diablo va a permitir todas estas cosas para quebrarte, para afligirte, para que tú pongas un altar alterno al altar de Dios. Y todo altar que no sea el de Dios es un altar del diablo, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, reemplazamos a Dios por una novena, hermanos? Ladrillo. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Reemplazando la obediencia, el arrepentimiento por un pacto en dinero. Ladrillo, hermanos. Y la iglesia le está siguiendo el juego al diablo. Puro ladrillo. Yo veo a la iglesia callada hoy, hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Aleluya, hermanos. Vamos a despertar, hermanos. Tenemos la autoridad sobre el diablo, aunque usted no lo crea. El diablo antes de Cristo, hermano, nos tenía con un pie en el cuello. Ahora, hermanos, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ahora el diablo ya no es nuestro Señor. El diablo, hermano, si tú estás en Cristo, la va a tener bien difícil. Imposible, si tú te mantienes en obediencia. Y como si te mantienes en obediencia, el diablo no te va a coger y te va a devolver a su reino. Porque él no lo podrá. Él no traspasa la sangre del Cordero de Dios, ni a sus escogidos, ni a la gente que vive en obediencia. Él lo que te va a hacer es poner barro para impedir que ores. Hacer que tengas problemas con tu novia, con tu esposo, problemas económicos, escasez, necesidad, hambre, lo que sea, para dejar de buscar a Dios. Por lo demás, el diablo no te va a tocar un pelo, hermano. Él no tiene poder para enviarnos al infierno. El único que envía al infierno es el juez de toda la tierra, Dios. Aleluya. Dígale al hermano, multiplícate. Sé forzado y valiente. Dígale, sé forzado y valiente. Y dice, con toda labor del campo, en todo su servicio, a la cual obligaban con rigor. Digamos así, hermano, esta es la primera estrategia del diablo. Como ven, el diablo, que esto no funciona en tu vida, el diablo se va a mandar a otra estrategia, a las parteras del diablo. Pero Dios también tiene parteras, hermano. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Hermanos, en aquellos tiempos no existía la cesárea, hermano. Niñito que viniera sentado, adiós mamá. Los niñitos ahora por el estrés, por todas esas cosas, nacen sentados, nacen cruzados, nacen acostados. Allá eran las cosas más calmadas, venían de cabeza y nacían, punto. Y se dice que se les había asignado 2 parteras a las hebreas. Imposible que 2 parteras, hermanos, cubran la necesidad de todo un pueblo. Y dice la Biblia que el diablo se las ideó para que las parteras de las hebreas, una se llamaba Cifra y otra Fúa. ¿Qué le dijo a las parteras? Hermano, yo creo que el mensaje es claro.
Lo que usted va a escuchar es bien claro. Me da un poco dolor decirlo, pero lo voy a decir con todo el dolor, pero con todo el amor. Garrote y zanahoria, hermano. ¿Cuál era la misión de las parteras? Díganme. ¿Matar a quiénes? A los niños y a las niñas, dejarla vivir. Hermano, ¿qué principio puede haber allí espiritual? ¿Por qué no matar ahí al azar, a quien sea, niños y niñas o a todos? ¿Por qué matar al niño y no a la niña? ¿Cómo? Bueno, aparte de que lo físico, ¿verdad? Si no hay niños, no va a haber hombres futuros que se reproduzcan. Yo no escuché nada. Pero hermanos, en el fondo, hermanos, si aquí habla de niños y aquí habla de niña específicamente, y no me malentiendan, las mujeres son delicadas, pero no son el sexo débil. Yo no escuché nada. Pero quiero tomar ciertos aspectos de las mujeres. A las mujeres les da miedo un ratón, ¿o no? Una cucaracha, una hormiga. Hay hombres así, hermano. Yo no escuché nada. Hermano, perdone lo que le voy a decir, pero necesito decirlo con base en el versículo 15. 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo. En pocas palabras, ¿qué quiere matar? ¿Qué quiere matar el diablo en el cristiano? Dígalo. La varonilidad. Y dejar el lado femenino en la iglesia. Y yo no estoy hablando de hombre y de mujer. Por favor, sáquese eso. Estoy hablando, hermano, de que hoy lo que se está predicando es un evangelio afeminado, hermano. ¿Cómo así que evangelio afeminado? Tengo problemas con mi esposo, caí en adulterio, no hay problema, hermana, pacte. Eso es un evangelio afeminado. Un evangelio afeminado. Tengo problemas y me aíslo de Dios. Esos son cristianos afeminados. Ahora, aquí lo dice la palabra. Si me quiere linchar a mí, pase primero por la palabra. Porque si aquí lo que está diciendo es que querían matar al niño es, digamos, el hombre es musculoso, es fuerte. No estoy hablando de que el hombre es mejor que la mujer, sáquese de eso, hermano. Pero sí estoy hablando aquí, hermano, que el diablo va a querer matar en el pueblo de Dios lo varonil, aún en hombres y en mujeres. Porque aquellos que digan que la mujer es del sexo débil, no aguantan un cólico, no aguantamos un cólico, hermano. Ahora, ¿qué tal, hermanos? Parir. ¿Qué tal parir? Así que, mi amado hermanos, el diablo va a tener a Cifra y a Fúa. El diablo las manda, pero Cifra no obedecieron al diablo. Y qué extraño, ¿verdad? Que Cifra significa belleza y Fúa significa esplendidez. Es decir, hermanos, que el diablo va a permitir la belleza, la esplendidez para matar el evangelio en ti. Te va a presentar la esplendidez del sexo, la esplendidez del dinero fácil, la esplendidez del falso arrepentimiento con un sobre de pacto. Eso lleva a la muerte, hermano. Hermano, hoy en día, hermano, vea, el cristianismo es un cristianismo afeminado. Porque en vez de insistirle a la gente, oye, tu marido se fue, ¿por qué no te metes en 40 días de ayuno? Y si no resultó, métete en otros 40 días de ayuno. Y si no resultó, sigue orando y sigue esforzándote. Ahora mi marido se fue, ¿cómo hago para recobrarlo? Hermana, busque un sobre de dinero, métale dinero y llévelo al altar y él va a venir. Eso es diabólico, el diablo es el que lo trae. Dios quiere arrepentimiento de corazón, porque sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. Aleluya. Cifra significa belleza y Fúa significa esplendidez. Y cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hombre, mátenlo. Hermanos, perdone que sea reiterativo en esto, pero no será, hermanos, que cada vez, hermanos,
que nos retraemos, nos dejamos absorber por los problemas, nos aislamos de Dios, el diablo nos está robando la varonilidad. Estoy hablando simbólicamente, hermano. Esto es de carácter, hermano. ¿Quién no tiene problemas? ¿Sabe lo que ha pasado en la iglesia, las mujeres embarazadas? ¿Tú crees que esto es simplemente simbólico, hermanos? El diablo quiere matar a una generación para que no conozca a Jesús. Tan es así, hermanos, que en Génesis 6, cuando Dios manda el diluvio, hermanos, si Dios manda juicio, es porque el pecado es muy grande, hermanos. Esa es la última carta de Dios, el juicio. Y va a venir juicio sobre la tierra porque la maldad se ha ido aumentando, hermano, y está llegando al cielo. Y primero va a ocurrir el rapto de la iglesia. ¿Sabes? Se dice que el pecado del diluvio era tan grande que no le tocó otra opción a Dios sino enviar el diluvio. Y dice que el diablo procuró toda esa perversión para dañar a todo el género humano para que no descendiera el Mesías. Qué tremendo, ¿ah? Pero Dios se reservó a una familia fiel, a Noé, a su esposa, a sus 3 hijas y a sus maridos, hermano. Sus 3 hijos y a sus esposas, perdón. Esto es de esfuerzo, hermano. Donde hay pecado tendrá que haber juicio. Hermanos, y si permitimos que a nuestros hijos nos los eduquen el sistema educativo, vamos a perder. Usted le tendrá que hablar a sus hijos del sexo dentro del matrimonio. Usted le tendrá que hablar a sus hijos de Dios en su hogar, en la calle, en el supermercado, en todo lugar, porque es nuestro deber extender el evangelio. El diablo va a hacer que no nos multipliquemos, por eso es que saca leyes injustas a favor de las parejas del mismo sexo. La religión hay que sacarla de, no, esto hay que mantenerlo. Estaba leyendo en estos días un artículo, hermanos, de una de las peticiones de George Washington, uno de los padres de los fundadores de los Estados Unidos de América, el cual decía: no saquen la fe, no saquen las creencias del pueblo de Dios, del pueblo de Estados Unidos, porque vamos a entrar en fracaso. Estados Unidos está a borde del fracaso moral, ya está en eso, del fracaso, y va a venir colapso económico en los Estados Unidos, porque se apartaron de Dios, porque ellos le han hecho caso al diablo en impedir que se multiplique el pueblo de Dios. Miren, los países musulmanes no aceptan el cristianismo allá. Irán, es imposible que el cristianismo esté allá. Es delito, pena de muerte en Arabia que una persona reparta Biblias. Pero ellos acá, si tienen las puertotas abiertas, pues le debieran aplicar lo mismo, a ver si les va a gustar. Entonces ya el islamismo está incontrolable en Europa. Ahora se está levantando la contra, los movimientos radicales antimusulmanes. Todo esto, hermano, vea, está en el reloj profético de Dios para que haya un caos en la humanidad y aparezca el anticristo. Esto está en los planes de Dios y punto, hermano, así que no nos asombremos. Pero mientras esto suceda, hermano, tenemos que seguir predicando el evangelio, porque la segunda venida de Jesús está cerca, hermanos. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Y eso es lo que quiere hacer el diablo, hermano. Quitarle lo varonil a las mujeres, quitarle lo varonil a los hombres, y solamente si es hija, que viva. Pero hermano, Dios siempre, hermano, tiene un remanente fiel. Acá dice en el versículo 17, qué tremendo, ¿verdad? No se sabe cómo pasó, pero dice la Biblia que las parteras temieron a Dios. Aún entre los impíos hay gente que teme más a Dios que los mismos cristianos, hermano. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el diablo. ¿Sabes cuáles son las funciones de las parteras, hermanos? Las parteras no dan a luz. Las parteras ayudan a dar a luz. ¿Sabías que
Vuelvo y retomo antes que se me olvide, hermanos. Hermanos, antes de que naciera el Salvador Moisés, el diablo atacó a los niños con el faraón. Antes que naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo mismo hizo Herodes. Y lo mismo está haciendo la sociedad hoy en día, matando a los niños físicamente a través del aborto, hermano. Hermano, yo veo entonces que algo va a pasar en el plano espiritual, hermano, y muy pronto. Algo tendrá que pasar. El evangelio se tendrá que multiplicar, hermanos. Porque si estos son parámetros que están en la Biblia, quiere decir, hermanos, que sí, hoy hay grande aborto. Estoy hablando de ese aborto legal y diabólico, hermanos. No por accidente ni nada de eso. Ese aborto es del diablo. Las feministas están diciendo, mi cuerpo es mío. Sí, y la criatura no es tuya. Ese bebé no es tuyo. La Biblia le llama a los recién concebidos bebés, niños, criaturas, no son cosas, hermano. Hay que proteger la vida y hay que extender, hermano, la vida hasta lo que más se pueda. La mayoría, hermanos, creo que todos los niños en la iglesia han tenido problemas. ¿O no? Gabriela, 7 mesinas. Sí fue así, ¿verdad? 7 mesinas. ¿Después quién viene? Santiago nació con problemas de taquicardia, hermano. Entonces debe ser un adorador. Daniel, José, creo que son problemas con la, no sé, hemoglobina, ¿verdad? No sé, bilirrubina. Esteban también tuvo inconvenientes. ¿Qué hay detrás de todo eso, hermano? ¿Quién? Luciana también, hermano. Hermanos, y esta generación es una generación santa que le va a servir a Dios. Aleluya. Aleluya. Ya Santiago. Le van a servir a Dios. Porque si el diablo se ha interpuesto, hermano, es porque el diablo ha mandado parteras, enfermedades, cosas para que no conciban, hermano. Para que haya problemas y maten a los niños que le van a servir y le van a conocer a Dios. Pero las parteras temieron a Dios, verso 17, y no hicieron como les mandó el diablo, sino que preservaron la vida de los niños. Hermanos, las parteras tienen la misión de ayudar a dar luz. Ellas guían a la madre para dar luz. Ellas no matan al futuro nacido, las parteras. Las parteras saben cuándo es el tiempo de que den a luz. Y por mucho que la madre esté llorando y gritando, la partera le tiene que hablar con carácter y en amor para que se calme. Yo no escuché nada, hermano. Las parteras animan y hablan con carácter a la mujer que va a dar a luz. Las parteras cortan el cordón umbilical, hermanos. Hay que cortar el cordón umbilical a los cristianos, hermanos. Hay cristianos, hermanos, que todavía quieren que los traten como bebés espirituales. Cuchurrumí, ¿por qué no viniste a la iglesia, bebé? Mi cotito lindo, ¿quieres leche o compotita, bebé? Eso no es así, hay que cortar el cordón. Dígale al hermano, ¿ya? Está bueno de ser bebé espiritual. Son cotitos espirituales. Las parteras ayudan a nacer de nuevo. ¿Sabes quiénes pudieran ser parteras en la iglesia? Los profesores de discipulado, hermano. Son parteras. Están enseñando a crecer. ¿Por qué llegaste tarde? No viniste a la clase anterior. No hiciste las tareas, perdiste el examen. Son parteras, parteros también. Porque están ayudando a formar, a gestar el evangelio en ellos, hermanos. Las parteras lavan al bebé, se lo ponen a la mamá en el regazo para que reciban el calor y lo amamanten. Dígale al hermano, te tienes que alimentar de la palabra.
Las parteras, hermanos, o los médicos, lo mismo, digámoslo así. ¿Qué es una de las cosas que hacen los médicos cuando el bebé nace? Le dan, vea, una palmadita en las pompis. Eso no es para maltratarlos. Eso es para que sus pulmones reciban su primer aliento. Hay que darle una palmadita a los recién convertidos para que reciban el aliento del Espíritu Santo, hermanos. Apláudele al Señor, hermano. Dele una palmadita al hermano en la cachetada, en la cacheta, hermano. Porque no lo puede dar en otro lugar. Tú cumples labor de partera cuando visitas al hermano. Cuando hablas con el hermano, lo alientas, lo animas. Necesitamos parteras en la iglesia. Gente que ayude a parir. Gente que ayude a interceder, hermanos. Ya sea desde tu casa o que vengas a la iglesia. Pero necesitamos parteras que le teman a Dios, hermanos. ¿A cuánto le gusta la labor de parto, hermano? Las parteras se tienen que ensuciar, hermano. Hay que limpiar al bebé. Estas parteras eran fieles. Y a los que acaban de decir, hermanos, que les gusta la labor de partera en la iglesia, quiero decirle que el diablo va a mandar a llamar a las parteras, hermano. No es fácil. Quieres la labor bonita, pero no te quieres enfrentar a Faraón. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 18. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana, hermano? Dice, y el rey de Egipto, que usted sabe quién es el rey de Egipto, el diablo, el faraón. El rey de Egipto hizo llamar a los profesores de discipulado, a los intercesores. ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y mira la respuesta de las parteras, hermanos. Pudiera parecer que era mentira, pero yo veo esto en verdad. O quizás una combinación de las dos cosas. Yo creo que las mujeres eran robustas, las hebreas. Pero también no era para el caso este. Obviamente esto era por temor a Dios, ¿verdad? Y dice, y las parteras respondieron a un faraón. ¿Cómo hay que responderles al diablo? Diga conmigo, las mujeres de esta iglesia son robustas. Ajá, mujeres, diga conmigo, las mujeres de esta iglesia somos robustas. Y los hombres también. Diga, los hombres somos robustos también. Aleluya. Son robustas. Esto es hablando del plano espiritual. Mujeres que no se amilanan con nada, que enfrentan la adversidad. Dios quiere esas mujeres en la iglesia, hermano. ¿Cuántos son esas mujeres aquí? Dios quiere esos hombres robustos en la iglesia. ¿Cuántos son esos hombres aquí, hermano? Apláudele al Señor entonces, hermano. Porque las mujeres hebreas no son como las de egipcias. Son robustas y dan a luz antes que vengan ellas. ¿Sabía ustedes que las mujeres de los pueblos decían, ya vengo, voy a parir? Iban por allá y se venían solas con el bebé. En serio, yo escuché testimonios así. Y se lo traían fuera, después de haber parido 8 pelados, hermano. Y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y miren lo que hace Dios con las parteras, hermanos. Todo el que ayude a engendrar, el que ayude a parir, el que ayude a cortar el cordón, a limpiarlo, esas personas van a ser bendecidas por Dios. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó, hermanos. Esta iglesia se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Y se fortaleció en gran manera. No solamente es multiplicarse, porque podemos multiplicarnos sin estar fortalecidos, hermanos. Se multiplicó y se fortaleció. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Cuántos quieren que Dios prospere a sus casas, hermanos? Esto no es con pactos en dinero. Esto es que ayudes a parir a otros, hermanos. Que te duela el alma, el perdido, el necesitado en la iglesia, hermanos. Nos tiene que doler, hermano. No podemos ser indiferentes con las cosas que pasan en la iglesia.
Yo no entiendo, lo repito, hermanos, no me cabe en la cabeza, hermano, pensar en un megatemplo y ver gente muriéndose de hambre en la iglesia. Bueno, vea, coja la varilla esa y cómasela. Ahí hay concreto, coma concreto, hermano. No hay plata. Lo que hay es para la obra. Hermano, a mí me duele eso. Yo no sueño con eso. Yo quiero vivir nómada. Yo quiero vivir arrendado. Hebreo significa nómada. Así eran. Hebreo, eso es lo que significa. Somos ciudadanos del cielo. Esta morada aquí en esta tierra es pasajera, hermano. Nuestra morada eterna está con nuestro Señor, con Dios. Dios quiere parteras, hermanos. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón, mire eso, no hay parteras. Vamos a ver cómo matamos a los niños. El diablo nunca se va a detener. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echen al río a todo hijo. Miren, no sé si se han dado cuenta del pasaje. Número 1, el diablo ataca con problemas, con cansancio, con adversidad al pueblo para que no se multiplique, hermano. Número 2, el diablo quiere matar a boca de jarro a los niños espirituales que están naciendo en la iglesia. Como no puede, entonces el diablo va a mandar mares y ríos de problemas. Echen a los niños al río. Aferrémonos a Dios, hermano. No tenemos otra salida que, hermano, serle fiel a Dios. Esta partera es un tipo de la iglesia. La iglesia tiene que cumplir labor de partera. Todos tenemos el llamado de predicar y de extender el evangelio. Hermano, no esperemos a que nos crean. Jeremías, Isaías fueron enviados a pueblos de dura cerviz, duros de nuca, rebeldes. Nuestro deber es predicar, hermano. Dios terminará haciendo la obra, porque Dios no va a perder con el diablo. Él es el ganador, Él es el Señor de todo. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermanos? Aleluya. Echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la comida, hermanos. Y aquí está esto repetido 2 veces. Quiere decir, hermanos, que el diablo, hermanos, insisto en esto, va a querer anular lo varonil en nuestras vidas. Y cuando nos dejamos vencer por los problemas y dejamos de hacer la obra de Dios, ya se está perdiendo lo varonil. Vamos a orar en esta mañana. Este era el mensaje breve que les quería decir en esta mañana. Y vamos, hermanos, a serle fiel a Dios. Dios está contando con tu ayuda.